Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué tal estáis? Espero que genial y con muchísimas ganas de descubrir cosas nuevas. Hoy traigo un vídeo que sé que os va a encantar, sobre todo si sois fans de las series turcas como yo. Y si no lo sois, preparaos porque después de este vídeo, lo seréis seguro. Hoy vamos a hablar de miniseries turcas, de esas joyas cortitas que te enganchan desde el primer minuto y que te dejan con ganas de más, pero que al mismo tiempo te dejan con una sensación de satisfacción por haber disfrutado de una historia bien contada y concisa. Porque sí, las series turcas son famosas por ser larguísimas, pero también tienen miniseries increíbles que merecen muchísimo la pena. Y para que no os perdáis entre tanta opción, he preparado una selección de miniseries que creo que van a ser un bombazo en 2025. Algunas ya han salido y están causando furor, otras están por venir, pero todas tienen algo especial que las hace irresistibles. Así que si estáis buscando algo para ver en un fin de semana, o simplemente queréis probar algo diferente y sumergiros en el fascinante mundo de la televisión turca, este es vuestro vídeo. Preparad las palomitas, poneos cómodos y a disfrutar. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido de mi canal, os suscribáis. Es gratis, me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para vosotros y además, así no os perderéis ninguna de las novedades que tengo preparadas. Activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. La primera miniserie que os quiero recomendar se llama Renzi Evi. No os preocupéis si no sabéis turco, la mayoría de las series que os voy a mencionar están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no verlas. Renzi Evi significa algo así como casa de estudiantes y la verdad es que el título le va como anillo al dedo. La serie nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes universitarios que comparten piso en Estambul. Ya sabéis, drama, risas, amor, desamor, problemas económicos, sueños rotos y, sobre todo, mucha amistad. Es una serie muy realista, muy cercana, que te hace sentir identificado con los personajes y sus problemas. Lo que más me gusta de esta serie es que no romantiza la vida universitaria, sino que la muestra tal y como es, con sus momentos buenos y malos, con sus alegrías y sus tristezas. Además, la ambientación es preciosa, Estambul siempre es un plus, y la banda sonora es muy pegadiza. Si os gustan las series juveniles, con toques de drama y comedia, esta es vuestra serie. Es perfecta para ver en un maratón de fin de semana. La recomiendo muchísimo. La siguiente miniserie que os quiero recomendar es un poco diferente, es un thriller psicológico que te mantiene en tensión desde el primer minuto. Se llama Şahsiyet, que se puede traducir como personalidad. Esta serie es una auténtica joya, tanto por su guión como por las actuaciones. La historia gira en torno a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Aga decide aprovechar esta enfermedad para vengarse de todas aquellas personas que le hicieron daño en el pasado. Él sabe que poco a poco va a ir perdiendo la memoria, así que decide dejar una especie de testamento en forma de asesinatos. La serie plantea dilemas morales muy interesantes. ¿Es justo que una persona que está perdiendo la memoria sea responsable de sus actos? ¿Es lícito tomarse la justicia por mano propia? La serie es muy oscura, muy inquietante, pero al mismo tiempo es muy adictiva. Haluk Bilginer, el actor que interpreta a Aga, está absolutamente magistral. De hecho, ganó un premio Emmy Internacional por este papel. Si os gustan los thrillers psicológicos con giros inesperados y personajes complejos, Şahsiyet es una serie que no os podéis perder. Es una auténtica obra maestra. Ahora vamos con una miniserie que combina romance, drama y un toque de misterio. Se llama Fi. Esta serie está basada en una trilogía de novelas muy famosas en Turquía. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can es un hombre muy inteligente, muy carismático y muy manipulador. Utiliza su poder y su influencia para acercarse a Duru y conquistarla. Sin embargo, Duru no es una presa fácil. Es una mujer fuerte, independiente y con sus propios sueños. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y el amor. Lo que más me gusta de Fi es que los personajes son muy complejos y ambiguos. No hay buenos ni malos, todos tienen sus luces y sus sombras. Además, la serie está rodada de una forma muy elegante y sofisticada. La fotografía es preciosa y la banda sonora es muy evocadora.
Si os gustan las series con personajes complejos, tramas intrigantes y un toque de sensualidad, Fi es una serie que os va a encantar. Hay que decir que la serie tiene contenido adulto, así que no es apta para todos los públicos. La siguiente miniserie que os recomiendo es una comedia romántica muy divertida y refrescante. Se llama Erkekseverse, que se puede traducir como Si un hombre ama. La historia gira en torno a Zeynep, una joven empresaria que está obsesionada con el trabajo. Zeynep no tiene tiempo para el amor, hasta que conoce a Kenan, un hombre encantador que parece ser el hombre perfecto. Sin embargo, Kenan tiene un secreto: está contratado por la competencia para sabotear la empresa de Zeynep. La serie es muy divertida, muy ágil y muy entretenida. Los personajes son muy carismáticos y las situaciones son muy cómicas. Lo que más me gusta de Erkekseverse es que no se toma demasiado en serio a sí misma. Es una comedia romántica ligera y divertida que te hace pasar un buen rato. Si estáis buscando algo para desconectar y reír un poco, esta es vuestra serie. Es perfecta para ver con amigos o en pareja. Ahora vamos con una miniserie que os va a tocar el corazón. Se llama Kusukusu, que se puede traducir como vuelo de pájaro. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una joven ambiciosa que sueña con triunfar en el mundo de la televisión. Asl admira a Lale Kiran, una famosa presentadora de noticias que es su modelo a seguir. Asl decide hacer todo lo posible para acercarse a Lale y aprender de ella. Sin embargo, Asl pronto descubre que el mundo de la televisión es mucho más despiadado de lo que imaginaba. La serie explora temas como la ambición, la envidia, la competencia y el precio del éxito. Lo que más me gusta de Kusukusu es que muestra la realidad del mundo de la televisión sin tapujos. Es una serie muy realista y muy honesta. Además, las actuaciones son muy buenas, sobre todo la de Birce Akalay, que interpreta a Lale. Si os gustan las series con personajes femeninos fuertes, tramas intrigantes y un toque de drama, Kusukusu es una serie que os va a enganchar desde el primer minuto. La siguiente miniserie es un drama histórico que os transportará a la Estambul del siglo XIX. Se llama Perapalasta Gece Yars, que significa medianoche en el Perapalace. La serie está basada en un libro que cuenta la historia del Perapalace Hotel, un hotel histórico de Estambul que ha albergado a numerosas personalidades a lo largo de los años. La historia se centra en Esra, una joven periodista que es enviada al Perapalace para escribir un artículo sobre el hotel. Durante su estancia, Esra descubre una puerta secreta que la transporta al año 1919, en plena Primera Guerra Mundial. Allí conoce a Halit, un apuesto joven que está involucrado en una conspiración política. Esra y Halit se enamoran y juntos intentan evitar un complot que podría cambiar el destino de Turquía. La serie es muy entretenida, muy bien ambientada y muy bien interpretada. Lo que más me gusta de Perapalasta Gece Yars es que combina historia, romance y aventura de una forma muy atractiva. Si os gustan las series históricas con toques de misterio y romance, esta es vuestra serie. Es perfecta para ver en pareja. Ahora os voy a hablar de una miniserie que está causando sensación en Turquía, y que creo que va a ser un éxito internacional. Se llama Ayında Özgürsün, que se puede traducir como En realidad eres libre. La serie está basada en un libro muy popular en Turquía que explora temas como la libertad, la identidad y la autoaceptación. La historia se centra en dos mujeres, Berna y Defne, que son muy diferentes entre sí pero que tienen algo en común: ambas se sienten atrapadas en sus vidas. Berna es una ama de casa que está cansada de su matrimonio y de su vida monótona. Defne es una exitosa abogada que está obsesionada con el trabajo y que no tiene tiempo para nada más. Las dos mujeres se conocen por casualidad y entablan una amistad que les cambiará la vida. La serie es muy profunda, muy reflexiva y muy emotiva. Lo que más me gusta de Ayında Özgürsün es que plantea preguntas muy importantes sobre la vida y sobre lo que realmente nos hace felices. Si os gustan las series con personajes complejos, tramas intensas y un mensaje positivo, esta es vuestra serie. Por último, os quiero recomendar una miniserie que todavía no ha salido, pero que estoy segura de que va a ser un bombazo. Se llama Kimler Geldi Kimler Hekti, que se podría traducir como ¿Quién vino, quién se fue? La serie está protagonizada por Serine Sarkaya, una de las actrices más famosas de Turquía. La historia gira en torno a Leila, una abogada especializada en divorcios que tiene una vida amorosa muy complicada. Leila está harta de las relaciones fallidas y decide escribir un libro sobre sus experiencias.
La serie promete ser muy divertida, muy moderna y muy sexy. Estoy segura de que va a ser un éxito entre el público joven. Si os gustan las comedias románticas con un toque de drama y un personaje principal femenino fuerte e independiente, Kimmler-Held y Kimmler-Hekti, es una serie que tenéis que apuntar en vuestra lista. Y bien, hasta aquí mis recomendaciones de miniseries turcas para 2025. Espero que os hayan gustado y que os animéis a ver alguna de ellas. Estoy segura de que no os defraudarán. Recordad que todas estas series están disponibles con subtítulos en español, así que no hay excusa para no darles una oportunidad. Espero que hayáis disfrutado mucho este vídeo. Me he divertido muchísimo compartiendo con vosotros mi pasión por las series turcas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado mi selección de miniseries turcas que creo que van a ser un éxito en 2025. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Habíais visto alguna de estas series? ¿Cuál os llama más la atención? ¿Tenéis alguna otra miniserie turca que me recomendéis? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderos. Y como siempre, antes de despedirme, os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita para no perderos ninguna de las novedades que tengo preparadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.